Hola a todos y bienvenidos a Coaching Musical Podcast, el podcast que está dedicado a que mejores en tu proyecto musical y sacar lo mejor de ti y de tu proyecto. El día de hoy, en este episodio, no voy a estar con Diego como usualmente lo hago, sino que hoy tengo un invitado especial con el que quiero compartir en esta sesión y que creo que tiene una información muy valiosa para ustedes. Así que quiero darle la bienvenida a un gran amigo, saxofonista egresado de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional, músico de sesión en vivo y en estudio, director, compositor, arreglista, que ha trabajado con diversas bandas a nivel nacional e internacional como la Moon Jazz Big Band, Folcloreta, The Negro Tapes, Los Petit Felas y Vibraterra. Entonces, quiero darle la bienvenida desde Bogotá, Colombia, a Ramón. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué más, José? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Muchas gracias por la invitación. Sí, Ramoncho, pues nada, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Contar un poquitico a la gente que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir en la carrera musical de la Universidad Pedagógica, ¿no? Sí, claro, sí. Fueron buenos tiempos, ¿no? Aprendimos muchas cosas, compartimos. Bueno, fueron momentos muy chéveres y eso también es lo que nos une, ¿no? La música nos une de muchas formas. Entonces, pues aquí estamos. Pues Súper bien. qué bueno, Ramón. Bueno, para la gente, Ramón, entonces se puede encontrar como Ramón Enrique Hernández Patiño en redes sociales o cómo te pueden encontrar fácilmente en redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Ramoncho Sax Music, ¿sí? ¿Ok? Como pues todo el mundo me dice Ramoncho, así como José me dice. Entonces, pues como yo me dediqué al saxofón, entonces pues uní estas dos cosas y fue algo como muy orgánico. De hecho, creo que ni siquiera me lo inventé yo. Alguien Ujú. se lo inventó y quedó así. Entonces, desde un tiempo para acá, pues Ramoncho Sax Music en Instagram, en Facebook, en, ¿qué? En Facebook, Instagram y en YouTube. En YouTube que estoy estrenando canal con un contenido ahí bien chévere. Ok, perfecto. De todas maneras, todos los links a las redes sociales van a estar en las notas de este podcast, en el show notes. Entonces, para que entren ahí, le den clic para que vean el trabajo de Ramón. Bueno, hoy quiero hacer una especie de entrevista con una persona que yo sé que tiene mucho valor por entregar, un músico profesional que ya llevamos bastantes años. ¿Hace cuánto nos graduamos, Ramón? A mí ya se me perdió la cuenta. Uy, sí, yo ya no me acuerdo. Creo que eso fue hace como 6 años, creo. Ya ¿Ya? 6 años de graduado. Sí, es que el tiempo además pasa volando, ¿no? Sí, claro. Pone a hacer muchas cosas y bueno, la música pide mucho tiempo, entonces uno se le olvidan a veces cuántos años lleva de egresado y todo eso, pero bueno, en eso estamos también. Pues bueno, pero yo quiero, para arrancar ahorita con esta conversación, quiero arrancar mucho más atrás. O sea, yo quiero mirar con ese Ramón Hernández de los inicios. O sea, ¿hace cuánto empezaste con la música antes de la universidad? ¿Por qué iniciaste con ella? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Cuéntanos un poquito de esa historia desde los principios de Ramón Hernández en la música. Ok, bueno, yo estaba como en noveno en el bachillerato, estaba Ujú. en noveno y tuve que cambiarme de colegio, entré a un colegio como que tal vez no era así el super colegio, sino que fue como una solución muy fácil para sacar el bachillerato. Y ahí conocí a unos amigos que al día de hoy son grandes amigos míos y ellos hacían música cada quien por su lado, o sea, tenían sus habilidades musicales. Yo no tenía guitarra ni nada, entonces uno de ellos, que se llama Julián, él tocaba, entonces yo me daba cuenta como él tocaba, yo decía, uy, yo quisiera tocar eso, pero la verdad nada, o sea, nunca pensé que fuera que yo quisiera hacerlo de forma profesional ni nada, simplemente yo lo Sí. quería hacer. Entonces fue como noveno, décimo y once, bueno, tal vez sí, sí, como eso fue más o menos como 90, a ver, 2000, 2001 y 2002, más o menos. Eh, Como que empecé a curiosear con la vaina, aprendiendo pues de estos muchachos que sabían. Y ahí comenzó todo. Realmente yo comencé de forma muy autodidacta y esto al día de hoy es algo muy importante. Ya les contaré después por qué. Pero básicamente lo que yo hacía era mirar cómo movía los dedos y cómo movía la mano y tratar de hacerlo igual. Después de eso salí del colegio en el 2002. Eh, Hice un semestre de ingeniería ambiental en la Universidad Libre. Ok, ok.
también no sabe, a veces uno no sabe para dónde coger y pues esa fue como una opción, bueno, me fui para allá y estando allá pues me di cuenta que yo seguía haciendo música y para mí era más importante hacer música que estar en la universidad libre y responder por las demás cosas. Entonces pues terminé ese semestre en el 2003, primer semestre del 2003 y directamente me fui a la Academia Luisa Calvo y me puse a estudiar guitarra. Me presenté al examen, afortunadamente pasé y entré a estudiar. Ahí estuve 3 años en todo el programa, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, agradezco mucho todavía a todos los profesores que en esa época pues me ayudaron a formarme y llegamos al 2006, al segundo semestre, que fue cuando nos conocimos con José. Sí, yo me acuerdo que tú arrancaste con guitarra, ¿verdad? Porque nosotros estábamos los dos en la cátedra de guitarra clásica, ¿verdad? Y luego tú cambiaste a saxofón. Exacto, sí, yo estudiaba, pues yo comencé con guitarra, pues la verdad es que siempre fue muy popular, o sea, Ujú. popular en el hacer músicas que no tenían que ver con la academia, sino músicas que tenían que ver más con la cultura del bolero, de las músicas folclóricas, de otras cosas. Entonces yo estando en la Calvo aprendí mucho de esto y de música clásica, la verdad, muy poco, de guitarra clásica, de cómo suena, de cómo se tiene que tocar, bueno, todo eso. Aprendí muy poquito. Entonces cuando cuando entré a la pedagógica y nos conocimos con José, claro, compartíamos, pero yo entré a chocar de una vez con la academia porque yo Claro. estaba eh, entonces, pues fue muy chévere porque en ese semestre aprendí muchas cosas, vi a mucha gente tocando, así como José, que en ese tiempo también era muy bueno tocando y también compartimos con grandes músicos, pero me di cuenta que tal vez eso no era lo mío, ¿no? Bueno, Entonces, pero como esa es una pregunta que yo tengo de pronto aquí para hacerte. ¿Cuál fue la razón exactamente por la cual tú decidiste hacer carrera musical? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, yo quiero hacer mi carrera profesional, voy a buscar una universidad, bueno, sea la pedagógica o, bueno, no sé qué opciones tenías en ese momento, finalmente fue la pedagógica, pero ¿por qué ah, hacerlo en una universidad y por qué no hacerlo, digámoslo, como muchos otros músicos que lo hacen por su lado empírico? ¿Por qué decidiste entrar a la universidad? claro, ok. Sí, bueno, yo creo que, o sea, realmente, si soy sincero conmigo mismo, yo nunca lo planeé de forma profesional, ¿sí? O sea, para mí el ámbito profesional no tenía que ver con tener una cámara artística y poder tocar en grandes escenarios. Para mí, digamos, yo nunca me proyecté de esa forma, sino que simplemente yo quería saber más, escuchar más, poder tocar otras cosas y poder adaptarme rápido a cualquier tipo de música. Entonces, para mí tenía que ver más con esas ganas de hacer, o sea, de crear, de componer, de distinguir los estilos, de poder tocar diferentes cosas. Eso más que cualquier otra, o digamos, cualquier otro impulso o pensamiento que dijera como, sí, voy a vivir de la música y voy a hacer esto. Nunca fue, digamos, en mi caso nunca fue así, simplemente eran las ganas de querer hacer más cosas y conocer más, porque a mí la música, pues terminó apasionándome muchísimo y eso a mí me generaba unos niveles de curiosidad y de, ¿cómo se dice?, de comportamiento intenso frente a la música, ¿sí? Entonces, yo estuve en La Calvo, y estando en La Calvo con el maestro William Romero, que es un gran amigo mío al que yo estimo muchísimo y le agradezco tantas cosas que ha hecho por mí, en el plano personal y en el ámbito, pues también profesional y musical. Él un día me dijo, de hecho yo me iba a presentar a la SAP, me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Creo que yo estaba ya en quinto semestre de la Calvo, me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y yo le dije, no, pues la verdad no sé, William, yo creo que me voy a presentar a algún lado a seguir estudiando, yo quiero seguir aprendiendo, aquí ya, pues ya se va a acabar esto y yo quiero más. Ujú. Entonces me dijo, pues mire, los mejores profesores son los que mejor tocan y los que mejor tocan son los mejores profesores. Yo le doy Ujú. un consejo, preséntese a la pedagógica, vaya a la pedagógica y aprenda todo lo que pueda. Yo sé que a usted le va a ir bien. Ok. Entonces, y me dijo, pero si quiere presentarse a la SAP, hágale, todo bien. Igual en cualquiera de los dos, yo creo que usted le puede ir muy bien porque a usted pues le interesa, bueno, todo eso. Y al final terminé tomando una decisión en ese momento, para ese momento, algo cobarde. Dije, no, no me presento a la SAP porque qué tal que no pase y me frustre. Entonces Ujú. no me presenté a la SAP y me presenté a la pedagógica
Y cuando me presenté, le dije a William, venga, ayúdeme con el examen. Bueno, él me contó ya unas cosas. Yo dije, listo, voy para allá. Me presenté la primera vez. Me quedé en instrumento, entonces tuve 6 meses más, los últimos 6 meses de la Calvo para estudiar instrumento así full. Me presenté a la pedagógica y pasé. Bueno, Si siempre, no, siempre si, hubo como esa idea de que en la pedagógica era más fácil el examen, no sé, a mí también me pasaba lo mismo, como que decían que en la SAP y en la nacional era más difícil, que en la nacional era súper difícil, casi imposible, y que en la pedagógica era como más sencillo, ¿no? Pero realmente a mí me pasó algo similar, yo también me presenté a las tres y yo no pasé ninguna, y cuando yo me presenté la segunda vez, porque me pasó igual que Ramón, me sí. llamaron de la universidad pedagógica y yo estaba en lista de espera en la SAP. Y cuando yo ya había dicho que sí en la pedagógica, entonces me llamaron después de la SAP, pero yo ya había entrado a la pedagógica y decidí que no. Uy, Sí, sí, sí. tremendo, Me acuerdo mucho. súper bien. Claro, es que digamos que hay una creencia popular que la pedagógica es fácil, ¿no? Ujú. Pero no está en el examen, que realmente no es un examen, sino como una competencia, porque es el que menos se equivoque pasa. Ahí todo cambia, ¿no? De hecho, si yo me hubiera presentado a la SAP, no estaríamos aquí los dos. Seguramente que no. Estaba a la SAP o pues hubiera estudiado allá, seguramente no nos conoceríamos y si no hubiera pasado, seguramente hubiera abandonado, no sé qué habría pasado, pero pues obviamente no estaríamos acá. Sí, Entonces, realmente, bueno, realmente eso, uno no sabe por qué las cosas terminan pasando como tienen que pasar. Pero entonces es interesante eso, o sea, como que bueno, está todas esas ganas de aprender más, esas ganas como esa iniciativa que tenía Ramón que decía, no, yo quiero aprender más, quiero saber más sobre el instrumento, quiero saber más sobre la música, esa curiosidad que es lo que en últimas nos mueve a hacer todas las cosas que nos gusta. Pero bueno, ya ahora entra a la claro, universidad. ¿Cuáles son esas cosas que realmente que uno cree antes de entrar a la universidad, que va a ser la universidad, y luego qué resulta siendo la universidad después, y si es realmente lo que llaman expectativa realidad? O sea, esas expectativas que uno tenía en la universidad, ¿son realmente lo que es la universidad de música o no? claro. Bueno, pues a mí me pasó algo muy, a mí me parece que es chistoso, o sea, yo me acuerdo cada tanto y digo como, sí, quién sabe en qué estaría pensando yo. Cuando me presenté a la pedagógica, yo me presenté como sin expectativas de pasar. O Ujú. sea, yo dije, no sé por qué estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo y ya. Y yo solo seguía para adelante, o sea, no pensaba de un día para otro, de un examen para otro, nunca pensé eso. Cuando me di cuenta que había pasado, pues yo tuve mucho miedo. Sí, a mí el pasar a la universidad me dio miedo porque yo dije, pucha, o sea, aquí ya me voy a ver es con la gente, los que nacieron para ser músicos, o sea, la gente que son unos tesos, ¿sí? Y yo no sé nada. Y entonces yo entré a la pedagógica, digamos, con esa primera expectativa, que yo iba a estudiar con gente que era genio, ¿sí? Gente que ya las Ujú. sabía todas y que me iba a ir muy mal. Y la primera expectativa personalidad fue eso, pues que yo me encontré con seres humanos increíbles que estaban igual que yo, Ujú. en ese mismo camino de aprender, de desarrollarse, de distinguir X o Y cosas. Entonces, digamos que lo primero que me pasó fue eso, esa expectativa mía frente a tal vez idealizar muchas cosas de la universidad. También me di cuenta que después de un tiempo me di cuenta que pues uno como profesor pues no es perfecto, no lee, no tiene tanta, o sea, no, a veces no se puede comunicar bien, a veces como que fallan algunas cosas y yo esperaba profesores que fueran increíbles y pues no todos fueron así, o sea, hubo muchas personas que tal vez estaban en otra onda, en otras cosas. Y esa fue la segunda, digamos, como la segunda expectativa versus realidad, que a la final todos somos seres humanos y estamos aprendiendo, estamos en un camino y en ese camino pues lo que hacemos es compartir nuestros aciertos, nuestros errores y tratar de avanzar como músicos. Bueno, eso por un lado. Y la otra cosa, expectativa versus realidad, pues que yo creí que yo iba a seguir tocando guitarra y pues me di cuenta que sí, pero desde otra perspectiva, Ujú. porque pues me terminé cambiando a saxofón. ¿Sí? Por algunas situaciones que pasaron y yo dije como, bueno, chévere la guitarra, todavía la toco, o sea, yo todavía, las personas que están cerca a mí en la música saben que yo todo el tiempo estoy cogiendo mi guitarra y estoy tocando y haciendo cosas, inventándome vainas, pero pues obviamente mi camino ahorita ya es el saxofón. Ujú. Sí, 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 ok, ok, perfecto. Bueno, y ya uno cuando está en la carrera, digamos, a uno de alguna manera lo encaminan, ¿no? Lo van encaminando y uno va teniendo como uno va diciendo, ok, entonces
esto es realmente la música, más o menos así es que se compone de esto, esto es lo que conforma una canción, lo que conforma una composición, las formas, la historia, la armonía, el contrapunto, todas las cosas que uno aprende, pero ya qué pasa después de que uno se gradúa, o sea, para Ramón que fue ya, ok, tome su cartón, tome su título a la calle, va a mirar qué va a hacer, entonces ¿cuál es esa expectativa versus realidad? La expectativa que ya tiene el músico que se está formando, que está en sexto, séptimo semestre, y el que ya está graduado. ¿Ahí qué Ajá, pasa? ¿Qué pasa en ese momento? claro. Bueno, digamos que eh, yo me gradué y para mí fue como un poquito difícil graduarme por el tema de la monografía, el tema del trabajo de grado. Ujú, Eh, bueno, a mí me pasó algo particular y es que yo desde el tercer semestre de la universidad yo ya estaba dictando clases, o sea, yo ya estaba trabajando, ¿sí? ujú, Pues por diferentes circunstancias. Entonces, mi expectativa era continuar dictando clases, pues porque eso es algo que nosotros aprendemos en la pedagógica, y mi expectativa también era mejorar como músico, como intérprete, ¿sí? Pero entonces cuando uno sale de la universidad con su cartón, que era lo que hablamos ahorita antes de comenzar la entrevista, ujú. eh, digamos, yo me sentía como con mi cartón en un brazo y mis instrumentos en el otro brazo, saliendo a la calle diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me presento? O sea, mis expectativas de querer ser mejor profesor y mejor músico, ¿dónde las voy a colocar? Y entonces empieza uno a mirar que puede continuar sus estudios, pero eso tiene unas condiciones especiales que uno puede dictar en un colegio, eso tiene otras condiciones. eh, y entonces uno empieza a tratar de tomar una decisión que sea clara, pero la verdad es muy difícil. O sea, Ujú. yo soy muy sincero en ese sentido. Yo salí y dije como, uy, ni siquiera sé para dónde voy a coger. O sea, sé lo que quiero hacer, pero no entiendo cuál es el camino. Y los posibles caminos, ninguno me convence. Entonces, cuando eso pasó, yo me tomé como 6 meses de seguir pensando, o sea, seguí dictando clases, traté de tocar y traté de estudiar lo que más pude, pero digamos en una perspectiva un poco ingenua, porque salir a la vida profesional requiere de muchas competencias en el ámbito de músico de sesión y eso se aprende con el tiempo, eso no se aprende, digamos, uno no sale un día y 2 días a trabajar con músicos y dice como, uy, sí, debo mejorar como músico, uy, debo mejorar X cosa. Eso en mi caso se fue dando con el tiempo. Entonces, Y no cree Ramón que la a mí universidad debería apoyarnos más a los estudiantes, a los músicos en esos aspectos? ¿O usted cree que eso es responsabilidad de cada y, músico? pues bueno, es que a mí me parece que es un tema complicado. Yo creo que uno como músico a veces no dimensiona totalmente las cosas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas que egresados de la pedagógica que ahorita están haciendo cuestiones de management y todo eso. Ujú, Y hablamos que definitivamente sí debería la universidad enseñarle a uno a eso. O sea, uno va, por lo menos hablando de la pedagógica, que es, digamos que es de lo que nosotros más conocemos. En la pedagógica uno aprende cosas increíbles, ujú. ¿sí? Y uno se da cuenta cómo funciona el prestar un servicio de docencia, un servicio de pedagogía musical y cómo desarrollarlo en las diferentes etapas de la existencia del ser humano. Eso está muy bien, el desarrollo humano, todo eso está muy bien, pero me parece que hay algo importante y que sí es necesario y es que la persona que está en este pregrado también entienda que hay un mercado laboral y cómo puede acceder a ese mercado laboral y por qué se accede, o sea, qué perspectiva quiero tomar yo cuando voy a acceder a ese mercado laboral o cuáles son las cosas que yo debo tener en cuenta para poder acceder a un trabajo en X institución, en la que sea, o si quiero irme por el camino de ser solo intérprete, ¿cómo hago para que la pedagogía potencie lo que yo hago? O sea, yo creo que nosotros sabemos muy bien muchas cosas de la pedagogía musical, pero en este mundo o en este sistema en el que estamos, donde necesitamos entendernos muy bien para poder mostrarnos ante el mundo y que la sociedad nos asuma como profesionales que pueden prestar un servicio íntegro, eh, pues en ese sentido
nosotros tenemos una falencia, porque nosotros no podemos dimensionar totalmente ese tipo de cosas. Uno a trancas y mochas, o sea, uno se va tropezando y va aprendiendo, ¿sí? Pero es que entonces uno podría tropezarse todo lo que uno quiera, pero tal vez no tan seguido y aprender más rápido. O sea, nosotros en la pedagogía aprendimos que hay muchos procesos a largo plazo, pero hay muchos que son a corto plazo. No, y hay cosas que sí, de pronto en ese sentido, sí, yo creo que sí hace falta. Y yo creo que no es solamente la pedagógica, porque yo también conozco muchos amigos de otros lugares. Y te lo digo porque también he hablado, por ejemplo, con Diego, que estudió en Berkeley, estudió en Boston. Y no es muy distinto. Y los músicos que yo conozco aquí en Viena, no es muy distinto. La gente la gente tiene que aprender a venderse por sí misma. Pero entonces, ¿por qué gastarse tanto tiempo en tantas cosas que aprendes en la universidad? Pero al último hay algo que sí es muy importante, es lo que tú decías que me pareció súper interesante y lo voy a resaltar acá, y es prestar un servicio, porque los músicos de alguna manera o los artistas sentimos que el arte es una cosa etérea, grande, gigante, muy linda y muy fabulosa, pero que no la aterrizamos y no entendemos que esto realmente tiene que ver con prestar un servicio, ¿no? Claro, también, exacto, porque a la final las habilidades que tiene cualquier persona en cualquier rama del conocimiento terminan desembocando en una labor y en algo que se puede vender, ¿sí? Por muchas razones. O sea, hay gente que, pues, que no le interesa y, bueno, yo lo digo con sinceridad, hay gente que no le interesa y paga una payola y ya. O sea, saca 240 millones de pesos, los pone en la emisora y listo. ¿Sí? Hay personas que estamos tal vez en otra perspectiva, y cuando estamos en otra perspectiva, pues también necesitamos entender esas cosas que hacen ese tipo de personas para colocarlos en nuestra esquina. O sea, no para ser un profesor que va a pagar payola, ¿sí? Sino para ser precisamente el músico profesor que yo siempre he querido ser, ¿sí? Entonces, que los contenidos y todas las cosas que yo aprendí en la universidad, ¿sí? Encuentren un espacio en la sociedad a la que yo accedo cuando ya salgo siendo profesional. Y eso es importantísimo y eso no se da. Ok, entonces, digámoslo en ese sentido, si usted pudiera hablarse con el Ramón del pasado que estaba en la universidad, ¿cierto? El Ramón del pasado, ¿qué le dirías teniendo el conocimiento que tienes hoy? ¿Qué cosas que haces hoy o de las cuales eres consciente hoy en tu carrera sientes que hubiera sido bueno saber cuando estabas apenas empezando? O sea, ¿qué cosas le diría a ese Ramón del pasado para que le meta la ficha? Bueno, yo creo que lo primero que le diría es que sí tiene razón en que hay que buscar formas alternativas de comunicarse y enseñar. Lo primero que yo le diría es eso, porque cuando yo estaba en los primeros semestres me daba cuenta de que había muchas falencias, y yo siempre, pero yo creo que todos los profesores con los que yo tuve conversaciones profundas sobre la música, todos me decían, es que usted quiere encontrar otras formas y tiene que esforzarse mucho, pero las va a encontrar. Entonces yo creo que lo primero que le diría es eso, o sea, buscar formas alternativas para cualquier aspecto de la música. Con eso puedo entender yo, Ramón, que tú estás hablando de tener un diferenciador, un estilo único, un estilo propio, algo que te haga a ti distinto de los demás. Exacto, porque la música nos permite a todos generar unas herramientas de identidad, o sea, donde nosotros somos nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros podemos diferenciarnos de los demás, en este caso, desde los sonidos, ¿sí? O en el caso de la docencia, desde la capacidad de comunicación, desde todo este tipo de herramientas. Entonces, esa autenticidad se necesita siempre, 24/7, ¿sí? La necesitamos todo el tiempo. Anoche estaba viendo una entrevista a Rabinovich, el de Lelutier, y el tipo decía una cosa que es supremamente cierta. Él decía, sí, uno cuando estudia música, uno se prepara y estudia y calienta, estira y la escala, ¿sí? Y uno hace todo este poco de cosas que parecen como una ceremonia, pero cuando uno va a la vida real, uno prende el chip y comienza a tocar. Uno no necesita nada más. Entonces, asimismo, yo creo que uno necesita aprender el chip, ser uno mismo. O sea, no prender el chip y comenzar a tocar como un autómata, sino ya saber que uno tiene un diferencial, uno tiene una autenticidad, y esa autenticidad es la que se prende, ¿sí? La que atraviesa todos los aspectos musicales, desde la docencia hasta la interpretación. ¿Sí? Bueno, y esa autenticidad, algunas personas la encuentran en el virtuosismo, en su capacidad única, pero hay otras maneras, ¿verdad?
Claro, exacto. Digamos, la otra cosa que yo le diría a Ramoncho de hace unos, no sé, 10 años tal vez, le diría que sea más disciplinado, ¿sí? Y sea más detallista, ¿sí? Porque solo la disciplina y el detalle son las cosas que van a hacer que en el futuro uno sea lo que uno quiere ser. Pero entonces también le diría que la disciplina es una consecuencia, ¿sí? Que la disciplina no es, digamos, un hecho per se, sino que la disciplina es una consecuencia de encontrar algo que a usted le guste, que le genera curiosidad, lo apasiona y por ende el desarrollo de estas tres cosas se convierten en disciplinas. Eso es algo que yo siempre enseño en mis clases y se lo enseño a todas las personas que me conocen como profesor y como músico, a todo el mundo le enseño lo mismo. O sea, les digo, no necesitamos instrucciones, ¿sí? Sino espacios de desarrollo, espacios para que seamos más creativos. Nosotros no necesitamos ser autómatas, porque la música no es eso. De hecho, la música es todo lo contrario. Que usted sea completamente libre para que pueda expresar las ideas que usted cree que están sonando en su cabeza. ¿Mm? Y no necesariamente tiene que ser ideas complejas o ideas difíciles de interpretar o ideas difíciles de tocar, no necesariamente. Claro, exacto. No, o sea, realmente las ideas complejas son complejas, pero también porque uno no tiene la capacidad de hacerlas más amables, ¿sí? O tal vez en el contexto, o porque uno no pertenece a ese contexto. O sea, por ejemplo, seguro que para alguien que nunca ha escuchado cantos gregorianos, escucha y dice como, uy, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Digamos que esa sería una perspectiva del escucha. Si el escucha está preparado si el público está preparado para escuchar este tipo de músicas, pues no va a ser tan difícil. Lo más importante, a mí me parece, no es el grado de complejidad que requiera o el proceso creativo complejo que uno requiera para crear su música. A mí me parece que lo más importante es que uno encuentre su capacidad de comunicar, que es diferente. O sea, que algo sea complejo no quiere decir que sea difícil de comunicar. ¿Me hago entender? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que uno necesita es como ese carácter que encontramos en la música todo el tiempo, el carácter cantable, ¿no? Donde todo es muy cantable y muy entendible. Uno puede hacer cosas supremamente etéreas y difíciles y complicadas en su estructura, pero todo se puede volver cantable. Es otra de las cosas que yo hago en mis clases siempre. Usted puede tocar la escala más loca, más extraña y puede tocar la cosa más marciana del mundo, pero si usted tiene su carácter cantable bien fundamentado, va a ser más fácil que lo pueda comunicar. El problema no es el contenido, sino cómo lo comunicamos. Ok, entonces también hay una manera en ese mismo espacio de comunicación. Yo creo que también hace falta que nosotros los músicos aprendamos a hablar a otras personas que no son músicas acerca de nuestro quehacer, acerca de lo que hacemos y de qué manera nuestro trabajo puede prestar un servicio, como lo decía, pero también yo creo que sí tiene que ver muchísimo con un problema de comunicación. Ramón, ¿cómo cree que podemos hacer los músicos para poder comunicar mejor esas ideas y que realmente aprendamos nosotros a vender nuestro servicio de una manera más adecuada? Porque ¿no cree usted que nos hace eso falta de alguna manera a los músicos que salimos recién graduados? Pues yo creo que los músicos estamos en una burbuja, ¿sí? O sea, por más que usted esté trabajando, digamos, yo estoy trabajando, dicto clases desde el 2007 más o menos, y por más que uno esté trabajando, una cosa es estar trabajando y estudiando y otra cosa es salir al mundo real, ¿sí? Salir a encontrarse con que un día me llamaron a tocar en una orquesta y fue algo de un momentico y chao, pero al día siguiente me llamó un artista y me dijo, vamos a grabar un disco y vamos a hacer una gira, ¿sí? Y entonces usted se empieza a encontrar con que su trabajo de tocar o su trabajo de enseñar es un trabajo que usted entiende, pero todo lo que gira en la vida real alrededor de su quehacer, usted lo desconoce totalmente. Entonces, cuando usted le dicen, listo, entonces, mire, es que él es el tour manager y entonces le necesitamos que usted entregue esto, haga aquí, haga allá, y usted queda como, ¿qué? ¿Qué es eso? No, yo solo mis partituras, yo solo, si me voy a entender, o sea, yo creo que los músicos vivimos en aunque eso pues obviamente ha ido cambiando de a pocos,
pero siento que somos una burbuja porque la música es muy exigente y nos pide muchas cosas. ¿Sí? Y dimensionamos la música como una disciplina y no como una disciplina ante el mundo. ¿Me hago entender? Cuando hablo de una disciplina ante el mundo, me refiero también a este tipo de cosas. O sea, yo soy músico y qué tantas cosas puedo hacer. Y si puedo dimensionarlas, como por ejemplo, quiero ser, tocar ukulele y girar por el mundo entero. Listo, o sea, chévere que lo haga durante su pregrado y se prepare todo el tiempo, pero sobre todo que durante ese pregrado también puede mencionar todo lo que significaría girar en el mundo entero, todo lo que significaría generar contenido para un canal de YouTube, lo que sería trabajar con un community manager, trabajar con alguien que quiere hacer un coaching, trabajar con un productor ejecutivo, ¿sí me va a entender? Trabajar interdisciplinariamente, si usted lo llaman de un teatro, ¿qué va a hacer? Si lo llaman para que componga, no sé, la música de una película, a ver qué va a hacer, pues porque supuestamente usted es músico y usted tiene esas capacidades, ¿sí me va a entender? Sí, Entonces yo creo que sí hace falta. Algo, Ramoncho, Sí. perdóname que te interrumpo, es que lo que puedo entender de todo esto es que deberíamos nosotros como músicos, independientemente si en la carrera nos lo enseñan o no, pero yo personalmente creo que eso sí debería ser en la carrera, pero no sé si Ramón está de acuerdo conmigo, que sí deberíamos aprender ese tipo de cosas de la industria musical en la carrera. O sea, quién es un tune manager, qué hace un promotor, qué hace una agencia de booking, todo ese tipo de cosas, cómo funcionan los derechos de autor, de dónde vienen las regalías, cómo funciona todo esto de la industria de la música, qué pasa cuando yo firmo un contrato con una casa disquera, por qué nosotros que estudiamos música en la universidad nunca aprendimos cosas como qué es lo que hace una disquera, qué es lo que hace una editora musical, porque no entendemos eso, por qué no nos lo enseñaron en la universidad. ¿Usted no cree que eso hace falta? Sí, no, o sea, total, también me parece que hace mucha falta y sobre todo porque estamos hablando de aspectos creativos. Entonces, a mí me enseñan a ser creativo, pero no me enseñan o sea, no me enseñan a desenvolverme ante el mundo en esa creatividad. ¿Me hago entender? Entonces, digamos, a mí no me sirve de nada saber contrapunto florido si cuando salgo no sé cómo vender mi producto. ¿Me hago entender? ¿O O a qué sea, no audiencia es tiene. venderle ese contrapunto florido, por ejemplo? Exacto, y vender en estos tiempos significa muchas cosas. O sea, claro, obviamente yo, o sea, no espero que la universidad a mí me enseñe a segmentar mi público, ¿no? Pero sí que me enseña a dimensionar qué es lo que yo sé hacer y cómo lo voy a entregar al mundo. O sea, yo debo estar, a mí me parece, sí me parece que digamos, un hueco que hay ahí en la formación universitaria y es el entender que este mundo ha cambiado y ha cambiado bastante en el aspecto de la venta de los productos creativos, ¿sí? Y conforme esas cosas han cambiado, toda la disciplina y todas las cosas que adquirimos en la universidad deben acoplarse a este tipo de sistema, de modelo, o como se lo quiera llamar. Porque, pues lo repito, o sea, a mí no me sirve de nada poder tocar bebop a 300 por hora como Charlie Parker o no sé quién, no sé, si no lo puedo vender. O sea, si cuando salgo a la calle nadie me pone atención, si cuando salgo a la calle la gente no cree que lo que yo hago es importante, si cuando salgo a la calle ni siquiera sé a quién decirle como, oiga, mire, esto es importante para usted. Yo creo que va más allá de las simples habilidades. Las habilidades son solo una parte. Las habilidades físicas, mentales, musicales, pero las habilidades sociales de entender el desempeño del músico en el mundo de hoy es algo que necesitamos entender desde el primer semestre. Sí, sí, ok. Sí, porque es que, no sé, siempre tuve la impresión, y esto es algo también de mi perspectiva personal, es que lo que nos prepararon como para un mundo, no siglo XX, sino como siglo XIX, ¿sí me entiendes? O sea, nos prepararon como para un mundo que ya no existe. O sea, como que yo no sé por qué nunca se tocó en ninguna clase se tocó la palabra disquera. ¿Cómo en una academia musical, en ninguna clase durante 5 años de carrera nunca se tocó la palabra disquera, nunca se tocó la palabra manager, nunca se tocó la palabra rotación en emisoras, nunca se tocó la palabra derecho de autor, nunca se tocó la palabra comunidad, sociedad de gestión colectiva? Porque ese tipo de, digamos, las licencia de reproducción mecánica, porque ese tipo de cosas nunca se tocaron en la universidad
y por qué de alguna manera siempre era como que dedícate a estudiar tu instrumento y tienes que ser lo mejor y tienes que tener tu instrumento principal y tienes que ser un duro en piano y tienes que tocar todas las escalas y todas las obras. ¿Por qué dedicarse únicamente a estudiar hasta conseguir maestría total en un instrumento? ¿Por qué se cree que esa es la mejor manera de hacer una carrera musical, Ramón? ¿Por qué crees eso? Yo creo que es porque hay una parte de este sistema educativo que es arcaico y se siente, o sea, o este sistema se asume como una isla lejana que no tiene nada que ver con la industria musical. Y es algo que a mi juicio está mal. O sea, la industria debería, o sea, la industria de hecho toma muy en cuenta a los músicos profesionales titulados, en muchos sentidos, Ujú, ¿sí? Pero solo a aquellos que están dispuestos a entrar en esta lógica. Sí, y no estoy hablando solo de la industria musical comercial, también de la independiente. ujú, O sea, podemos ver un grupo como Messier Periné, que son músicos universitarios que avanzaron y generaron un producto de la Javeriana, ¿no? ujú. Periné. Pero hace O falta podemos, algo más, ¿verdad? O sea, no solamente es la carrera, tiene que haber algo más, tiene que haber un diferenciador. Todo esto que estamos hablando, todo esto de entender que la disciplina, eso me pareció súper bonito que dijo Ramón, la disciplina es una consecuencia de la pasión. Sí, eso de entender que nosotros como músicos lo que hacemos es prestar un servicio. Entender que como músicos tenemos que encontrar un punto diferenciador, un estilo único. Sí, entender que necesitamos otras habilidades que no nos da la universidad. Todo ese tipo de cosas yo creo que son las que complementan al músico que sale graduado y que le va a permitir llevar a hacer algo más, ¿no es así? claro, exacto. Uno tiene que, o sea, uno debe tener muy bien desarrollada la creatividad para poder ser un poco más camaleónico en los cambios de la sociedad, porque uno no los controla. Ujú, O sea, la sociedad está cambiando todo el tiempo y uno no lo controla. Llegó la cuarentena y uno no controla eso, uno simplemente se tiene que adaptar. Y la creatividad debería ayudarle a un, como músico debería ayudarle a uno a eso. Y entonces el entendimiento de todas estas dimensiones, de cómo funciona la música en el mundo y no cómo funciona la música en la academia o cómo funciona la música durante 10 semestres, es lo que yo debería tener en cuenta. ¿Mm? O sea, yo no voy a, o sea, uno no va a la universidad a estudiar 10 semestres, en mi caso 12 porque me demoré, pero uno no va a invertir tanto tiempo para salir y decir, ¿y ahora qué hago? ujú, ¿Sí? es verdad. O sea, yo ya sé qué cosas hacer, pero si no sé cómo entregarlas al mundo, ¿sí? Para que yo pueda seguir eh, avanzando también como profesional, pues no va a servir de nada. O sea, saber estas cosas hacen que yo perdure en mi profesión y no que me estanque, no que, digamos, como dicen los japoneses, uno se vuelve agua estancada, ¿sí? Ujú. La universidad sí debería permitirle a uno ese tipo de cosas porque es que hay muchos ejemplos de músicos que de la academia salieron a entender el mundo y pudieron, digamos, pudieron trascender en las cosas que querían. Y ahorita iba a dar el ejemplo de Puerto Candelaria cuando salió de la EAFIT, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es una muestra de que ellos venían con una cantidad de procesos creativos que parecían muy académicos, pero mire a dónde pudieron llegar ahora. O sea, uno los ve, escucha ahora y uno dice como, esta gente lo pudo hacer, o sea, pudo mutar y pudo transformar todo su entorno. ¿Crees que Entonces, convirtieron un producto, digámoslo, de ese ámbito erudito? Porque es que muchas veces nos venden eso también en la academia, ¿no? Como que es como ser eruditos, la música es así, se hace de esta manera, tiene unas reglas así fijas. Lograr convertir eso y convertir eso en un lenguaje más masticable para la gente, para un público específico y generar un producto que tenga un componente artístico y también un componente comercial, es algo muy bonito de ver. Por ejemplo, en Puerto Candelaria pasa algo como eso, en Messi Pirina inclusive también. Pero aún así, ¿por qué cree usted, Ramón, que el dinero realmente o las caras visibles que realmente hacen el dinero en la industria musical son músicos que realmente uno se da cuenta que no son músicos profesionales? ¿Por qué pasa ese fenómeno que pasa tanto en la música? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? pues yo creo que es el entendimiento del entorno. ¿Mm? Ahorita estaba pensando que nosotros también como estudiantes en la universidad nunca dimensionamos este tipo de cosas, nunca dimensionamos cómo funciona la industria, porque tal vez tuvimos personas frente a nosotros que tampoco lo conocían, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces,
si yo tengo un profesor que sabe derechos de autor y me está enseñando historia, muy seguramente en algún punto me va a decir, oiga, entonces si usted compone una ópera, mire, regístrela de esta forma, ¿sí? Entonces, este compositor que es tan famoso y es tan importante, él está registrado con la SGAE y la forma en la que maneja su, ¿sí me va a entender? Uh-huh. Pero muy seguramente, pues sin defender ni querer atacar a nadie, pero seguramente las personas que estuvieron frente a nosotros, pues no tienen esa capacidad, esas vivencias o ese conocimiento. ¿Mm? Entonces, para mí es importante, por ejemplo, algo que yo le diría al Ramón de hace unos años, le diría como, busca entender la industria musical, busca entenderla, mientras se está preparando para ser músico, porque es que uno no se vuelve músico y después entiende la industria, uno debería hacerlo todo al mismo tiempo. Y resulta que a mí me pasó eso así. Yo primero estudié la carrera y luego fue con el tiempo dije, pero ¿cómo es esta vaina? Empecé a entender la industria ya y después de perder dinero, después de perder tiempo, después de estrellarme una, otra y otra vez, Ramón. Y es que eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Claro. Y es muy chistoso porque yo decía ahorita, la industria musical tiene muchas dimensiones. Digamos ahorita con la dimensión de las redes sociales y lo virtual y todo esto, me ha hecho a mí entender una vaina. La academia no toma en cuenta o no se siente parte de la industria musical, pero es muy chistoso o es muy raro y es muy curioso que en el momento en el que usted decide aprender música de forma profesional o de forma, ¿cómo se dice? Por hobby, por recreación o lo que sea, para la industria usted sí es alguien importante. ¿Me hago entender? Sí. Y la muestra de eso es toda esa cantidad de aplicaciones que le están mostrando a usted que haciendo cosas sencillas, usted puede aprender un instrumento de forma sencilla y las redes sociales que le dicen como, mire, usted con esas cosas sencillas que no son tan elaboradas, también puede vender. Y eso es lo que mucha gente hace. Mucha gente desde su casa, sin haber tenido que pasar esos 5 semestres o 10 semestres de contrapunto o de solfeo armónico, se sientan en su casa, aprenden a hacer 4 acordes, cogen un sintetizador, le meten la ficha, lo ecualizan bien, cogen su voz, cogen un vocoder, hacen una cosa muy sencilla con 2 o 3 acordes que para nosotros sería algo de primero o segundo semestre, ni siquiera. Claro. Y con eso generan una audiencia, generan un público y luego están haciendo giras mundiales. Exacto. Y nosotros no podemos hacer eso. O sea, esa es una cosa que yo no logro entender por qué nos pasan esas cosas. Claro, yo creo que hay un nivel, digamos, hay un nivel de desconocimiento y hay un nivel de desconocimiento del músico frente al mundo. O sea, yo me acuerdo mucho que teníamos un profesor que se llama Roberto Rubio y él decía, mire, es que yo soy un compositor formólico. Y yo decía como, o sea, porque él decía, mire, yo compongo sonatas, yo compongo fugas, bueno, todo lo que tiene que ver con las músicas, con la música académica, y él decía que era formólica pues porque es música que ya está mandada a recoger. Uh-huh. Y al día de hoy, siempre que me acuerdo de él, digo, no es que esté mandada a recoger, es que no sabemos cómo inyectársela a las personas que están realmente interesadas. Y no exactamente, no necesariamente, exactamente, no sabemos cómo llegar, alcanzar a esas personas, porque yo le apuesto que hay muchas personas en el mundo que consumen esa música de manera regular. El problema es que hay que aprender a llegar a esos oídos, porque con la cuestión digital y con todo esto es posible, o sea, tiene su trabajo, toma su tiempo, pero es posible, y es posible inclusive desde esa música formólica, entre comillas, que llaman, es posible también generar unos ingresos. Pero entonces, ¿por qué esos ingresos no existen? ¿Por qué la gente cree que de alguna manera o la mayoría de nuestros colegas músicos resultan todos en la docencia? Resultan, y nosotros, bueno, nosotros de alguna manera, entre comillas, tenemos la justificación porque estudiamos licenciatura, pero ¿por qué muchos músicos de la SAP, muchos músicos de la Nacional, muchos músicos del Bosque, de muchos otros lados terminan igual siendo profesores en colegios, en academias, en universidades? O sea, ¿realmente hay una vocación tan grande del músico a ser profesor o es que realmente hay algo que no hemos entendido y entramos a la docencia por necesidad más que por vocación? Yo creo que en el ámbito, por lo menos de lo que yo conozco, que es Colombia, yo creo que sí hay una necesidad económica que está por encima del desarrollo creativo. O sea, uno mientras está en la universidad, uno
sueña y compone y crea cosas y unas súper difíciles, otras súper fáciles, pero cuando uno sale a la vida real y se da cuenta que no tiene las herramientas para interpretar el ámbito cultural en el que uno está siendo músico, la salida más fácil es enseñar. ¿Mm? Pero es muy chistoso porque es que enseñar también tiene que ver con la industria. O sea, Ujú. yo al día de hoy no lo veo como algo alejado de la industria. No ¿Sí me lo voy a es, entender? pero yo sí, o no sé si de pronto Ramón esté de acuerdo o no, yo creo que muchos músicos enseñan sin querer enseñar y muchos músicos de esos, muchos de esos músicos enseñan frustrados desde sus Exacto, necesidades y enseñan mal y muchas veces le hacen más daño a la gente que quiere aprender que otra cosa. exacto. Eso pasa, o sea, uno debería, o bueno, no debería, tal vez no es la palabra, pero sería el ideal que uno como docente y como músico, uno se desarrollara de una forma plena hasta cierto punto para poder entregar lo que uno sabe, ¿sí? Ujú. De una forma, digamos, de una forma más práctica y más certera que incentive a las demás personas a desarrollarse, ¿sí? Y lo digo desde la perspectiva que yo estoy viviendo ahora. O sea, ahora yo sí entiendo un poco de cómo funcionan los derechos de autor, ahora entiendo cómo funcionan todas esas cosas y me doy cuenta que uno sí tiene la capacidad para entender el mundo y las cosas que está planteando ahora. Es que es una cuestión de entender cómo está funcionando la modernidad, bueno, la posmodernidad, cómo está funcionando esta parte de la historia en la que estamos nosotros. Y me parece a mí, o sea, yo sí pienso que nosotros debemos ser más centrados en las necesidades reales de un músico, no en las necesidades en las necesidades arcaicas o en las necesidades académicas de un músico. O sea, a mí no Ujú. me sirve de nada comprobar que las teorías de los grandes compositores europeos sobre las escalas de 15 notas, si es verdad. A Ujú. mí no me sirve de nada eso si no lo puede entregar al mundo. Es que no me sirve de nada, nunca va a servir de nada. Porque llega gente con muchas menos cosas o muchas menos herramientas y compone reggaetón y compone una cosa, compone la otra y se desarrollan sobre eso y ¡pum! Se lo pueden entregar al mundo. Entonces hay unos espacios de frustración y yo lo Ujú. conozco porque muchas personas sufren de eso donde dicen, pero si yo compuse una, no sé, un motete en 15 octavos, pero ¿por qué nadie me pone atención? El punto nunca va a ser lo que uno pueda producir. El punto va a ser siempre cómo hago para entregarlo a las personas que están interesadas en eso. Es que es un poquito Entonces, extraño porque de todas maneras, si usted lo piensa, lo que hacía Bach o lo que hacía Beethoven en su época no era otra cosa que interpretar a la gente y lo que eh, escuchaba y lo que les gustaba y hacer esa música para ellos, porque ellos hacían era música para divertir al conde, ellos no hacían claro, música para ellos, ¿sí? Y cuando ya claro, después de un tiempo que eran famosos, se hacían música para ellos, inclusive muchas veces decían es que este Beethoven ya está sordo y está loco y ya lo que está componiendo no tiene claro, ningún sentido, pero era porque ya él tenía otro conocimiento y estaba explorando porque ya había vivido diferentes etapas de su vida compositiva. Y yo creo que es lo que nosotros no hemos entendido, o de pronto la academia se quedó en el siglo XIX y no entiende que es otra cosa distinta, que nosotros realmente tenemos que tomarnos el tiempo de asumir en el siglo XXI en el que estamos, de asumir para dónde vamos como sociedad y empezar a responder a esas necesidades que en última están, nosotros como músicos profesionales no la estamos respondiendo. Entonces esto es uh-huh, una cuestión de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces hay una demanda, sí, pero no hay una oferta por parte de los músicos. Entonces hay otra gente que está haciendo esta oferta y esta gente es la que se está quedando con el dinero que debería en teoría ser para nosotros como artistas, como músicos que hemos sido graduados. Entonces es cambiar esa mentalidad del músico profesional, es cambiar esa mentalidad de que sí se puede generar ingresos musicales, pero para eso se requieren otras habilidades que hay que aprenderlas, hay que aprenderlas. Entonces, Ramón, ¿cómo cree usted o cuál sería el consejo para esas personas que quieren aprender acerca de la industria musical? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar? ¿A dónde dirigirse? Porque tampoco hay academias que digan, te enseñamos sobre el negocio de la música, realmente muy pocas. Tú vas a cualquier academia y te van a enseñar lo mismo de siempre, la academia del siglo claro. XIX. Pues yo creo, o sea, sinceramente, al día de hoy, yo creo que
lo que aprende o lo que entrega más bien la academia, sea arcaico o no, es importante, pero solo es parte. O sea, no, y es una parte no muy pequeña y tampoco muy grande. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo siempre estuve con el saxofón, estuve en las músicas populares, ¿sí? Y estuve aprendiendo, improvisando y todo eso. Y al día de hoy, pues lo sigo haciendo, ¿sí? Porque a mí me llaman y me dicen como, vamos a grabar un disco y necesito tal canción, un arreglo. Entonces, para esa canción yo tengo que hacer un arreglo y todo sale desde mi capacidad de improvisación, o sea, desde mi capacidad creativa que está una y otra vez. Entonces, eso es importante, eso no es o sea, digamos, de lo que estamos hablando no es que la academia y las cosas que nos ofrece sean importantes. Yo creo que el enfoque es el que tenemos que cambiar. Es una parte, no es nada más, simplemente es una parte. La capacidad de adaptación a los estilos es otra parte, ¿sí? Que va de la mano. Y la capacidad de entendimiento de cómo funciona en una industria es la otra parte y son como etapas. O sea, uno está en la universidad y se fundamenta como músico, uno empieza a entender, a conocer cómo funciona todo, toda la música por dentro, pero eso no va a hacer que uno venda. Eso no va a hacer que uno, o sea, si estamos hablando de vender, si estamos hablando de compartir o como sea que usted lo quiera llamar, esas cosas no por sí solas, o sea, la música o los sonidos per se nunca van a vender. ¿Sí? Yo creo que ¿Por qué? lo que vende, porque las audiencias de hoy, en mi idea es que las audiencias de hoy están buscando conectarse con el artista de un modo más profundo. Están buscando conectarse no solamente con el sonido, sino también están buscando conectarse con una historia, con una vivencia, con una manera de ver el mundo. Y eso tal vez nosotros los músicos no lo hemos entendido, porque es que si usted lo pone a mirar, gente que toque los cuartetos de bajo, que toque una sonata hay mucha gente en el mundo y gente que lo hace desde los 10 años y lo hace 30 veces mejor que cualquier otra persona. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una persona del común se identifique con un artista y no con otro? Entonces, es esa creación de audiencia, es aprender cómo llegar a esas personas y cómo generar un vínculo personal que va a permitir que nosotros podamos monetizar nuestra música. Y yo creo que eso sí es un punto importante que tenemos que todos entender. Y también la importancia del trabajo en equipo, del trabajo en networking, porque es que en esta industria muchas veces los músicos vamos solos y no hemos aprendido a trabajar en equipo. Exacto, para allá iba yo, de hecho, José. Entonces, la primera parte, pues, tiene que ver con las cosas que uno aprende en la academia, y chévere, muy bien, eso, o sea, eso nunca está mal, y las personas que me conocen saben que yo valoro mucho todo lo que uno aprende en la academia. Pero la otra cosa y el otro consejo que yo le daría a cualquier persona es la autenticidad de lo que yo hago no tiene que ver con los géneros. Mi autenticidad, mi esencia, soy yo y puedo ser yo. Y si hoy estamos hablando de esto y mañana usted me ve tocando reggaetón con algún artista, sigo siendo yo. O sea, yo no voy, o sea, los géneros a mí no me tienen que condicionar. Al contrario, lo que tienen que hacer es generarme más autenticidad. Entonces, me parece que también lo importante es entender que si yo soy creativo y soy auténtico todo el tiempo, me puedo desenvolver en cualquier tipo de música, con cualquier persona, a cualquier nivel. Desmitificar entonces, los géneros, ¿no? Desmitificar que ciertos géneros son de baja categoría y otros son de alta categoría. A mí suelen decirme mucho eso, ¿no? Pero es que el reggaetón es esto, es lo otro. Y yo digo, ok, sí, esas pueden ser algunas premisas, pero si a mí me llaman a tocar reggaetón, yo estoy preparado para tocar reggaetón. Y no para tocar reggaetón basado en esas premisas. Estoy preparado porque es que mi capacidad creativa me permite estar en eso. Hay una canción con The Negro Tapes que es como, que tiene es como una especie como de medio reggaetón ahí, se llama Afro Tapes. Y en esa canción me dijeron como, tenemos esta canción y queremos que suene como medio reggaetón, pero no exactamente así. Y yo dije, listo, y comencé a escuchar la canción y al mismo tiempo que escuché la canción se me vino una línea melódica
muy del tipo Tego Calderón, ¿m? ¿Sí? Se me vino a la cabeza y la pude interpretar y la pude tocar y pude sumar y pude avanzar, ¿sí? En vez de alejarme y rechazar y ponerme como del otro lado o alejarme o no sé, sí, como colocar trabas, lo que hice fue poder aportar. Me parece que esto también es supremamente importante. Uno tiene que entender todas las músicas posibles. Ese es un gran consejo que a mí me han dado varias personas. Usted aprende todas las músicas posibles. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo va a poder tocar como Charlie Parker. No todo el tiempo va a poder tocar sonatas. No todo el tiempo va a poder tocar música contemporánea. Sí, pero si lo llaman, ojalá que usted lo pueda hacer y lo pueda hacer muy bien. Y es que el arquitecto no solamente hace grandes edificaciones, teatros, también hace casitas, también hace... El arquitecto hace lo que le manden hacer. Exacto, uno tiene que acomodarse al medio porque el medio tiene muchas personas que están en este mismo camino. Entonces sería muy pretencioso que uno dijera como, no, es que yo sé hacer esto y el día que me llamen, pues bien, y si no me llaman, pues no, se lo pierden ustedes. No, es muy difícil. Y aprender que cada contacto que uno puede hacer y que cada persona que le contrata a uno de X o Y manera, en cualquier forma, es algo que uno tiene que aprender a guardar. Uno muchas veces pierde esos contactos con las personas y es muy importante aprender a estar siempre en contacto, sobre todo cuando somos músicos y muchas veces desde la escena independiente y muchas veces nosotros como empleados autónomos, por ejemplo, tenemos que aprender a que cada contacto es un mundo. Por ejemplo, ese contacto puede que en este momento no lo vea usted como importante, pero muchas veces esos pequeños contactos en 1 o 2 años se convierten en las personas que lo referencian con otro que le generó a usted un contrato que le cambió la vida. Entonces es aprender a trabajar en comunidad, aprender a guardar esos contactos, aprender a darse cuenta que somos como pedacitos de una gran red, como puntos en una gran red y que entre más conexiones tú tengas con otros puntos de esa red, más exitoso vas a ser en esta carrera. Exacto, ese era mi último punto. Digamos, mi consejo, si se quisiera decir así, a raíz de mi experiencia, es que la capacidad de trabajo en equipo es más importante que el conocimiento en sí. O sea, si yo puedo tocar una invención de Bach a la perfección, pero no puedo trabajar en equipo, no me va a servir de nada. ¿Sí? Si yo tengo el saxofón Selmer Mark 7 con la boquilla, con todo lo más guau, pero no sé trabajar en equipo, no me sirve de nada. Por el contrario, si yo sé trabajar en equipo, pero no puedo leer bien una partitura, no puedo ser creativo de un momento a otro, no puedo aportar a un proceso creativo, me da la misma. O sea, trabajar en equipo y ser creativo, ser interpretativo en la música o en la pedagogía, y entender cómo funciona mi contexto, son las dos cosas que más van a hacer que yo pueda avanzar como músico. ¿Por qué? Porque nosotros los músicos funcionamos desde las emociones. La música nos genera emociones y las emociones son, o sea, con el paso del tiempo se vuelven más fuertes para nosotros, ¿sí? Nuestra conexión emocional con la música cada vez es más fuerte. Entonces, si yo cuando salgo a trabajar con X persona siento que hay algo que no funciona y no soy capaz de acomodarme a la situación para poder sumar en la diferencia, va a ser muy difícil que los procesos creativos se den, va a ser muy difícil que el trabajo en equipo se dé, ¿sí? Y va a ser muy difícil que en YouTube me sigan, va a ser muy difícil que me entiendan cuando dicto una clase, va a ser muy difícil que cuando yo toque un solo de saxofón en una tarima, la gente se conecte conmigo, ¿me hago entender? Okay, sí, claro. Este tipo de me parece que son importantísimas. Entonces, todo esto está también ligado a la parte emocional de los músicos. Y si nosotros no entendemos estas cosas todas al mismo tiempo, va a ser muy difícil. Para eso, pues hay que generar un camino, pues porque uno no ataca todos los objetivos al mismo tiempo, pero sí los visualiza. O sea, una cosa es atacar un objetivo a la vez, y otra cosa es no visualizar todas las cosas o todo el target que necesito para avanzar como músico en estos tiempos. Ok, qué bueno, Ramón. Bueno, me encanta tener este tipo de conversaciones con un músico profesional con el cual puedo compartir muchas cosas, Ramón. Uno se emociona. Sí, uno se emociona y empieza uno a hablar y el tiempo se nos va, pero de todas maneras tenemos que de pronto en el futuro volver a hacer otra sesioncita de estas, de pronto ya en un tema más específico acerca de la industria,
pero qué bueno que pudiste acompañarnos, qué bueno que pudiste contarnos un poquito de tu historia. Y de pronto la gente que quiera contactar contigo, de pronto para algún contrato, para alguna cosa, digamos, por correo electrónico, ¿cómo puede encontrarte? O de pronto si... Sí, claro. Bueno, pues en las redes sociales todo está abierto, todo está público. Juanmoncho Sax Music, ahí me pueden contactar y mi email es juanmonchosaxmusic@gmail.com. Ahí pues para cualquier servicio musical o para cualquier trabajo que se necesite que tenga que ver pues con la música, ahí estamos siempre a disposición y siempre tratando de prepararnos de la mejor forma posible para entender cómo funcionan los cambios del mundo actual. Ok, igual también, pues obviamente dictas clases de saxofón a las personas que estén interesadas. ¿Sí? Sí, claro, sí. Bueno, yo soy docente de saxofón y de clarinete. En estos días ando desarrollando algunas cosas sobre la perspectiva autodidacta de la música. Eso es algo que espero entregarles pronto en algunos videos en mi canal de YouTube, Juan Moncho Sax Music, en YouTube. Y enseño también iniciación musical en guitarra y en piano, sobre todo en las cosas funcionales y en una perspectiva educativa que tiene que ver con lo alternativo, o sea, las formas alternativas de aprender la música para que la podamos apropiar de una forma más natural. Ok, Eso más es. natural y generar nuestro propio estilo y todo esto. Que va Exacto. de acuerdo, ok. Bueno, pues qué bueno. Igual en el link, en la descripción de este podcast queda absolutamente todos los links, ya saben, para que nos encuentren también en coachingmusical.net. Puedes encontrar toda la información acerca del contenido que nosotros hacemos, contenido sobre el negocio de la música y sobre todas esas herramientas que necesitamos adicional a la musicalidad, adicional a lo que nos da la universidad. Eso es lo que hacemos aquí en Coaching Musical. Si tienes algún proyecto y si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, no dudes en escribirnos a coachingmusical.net@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, otra vez en coachingmusical.net/YouTube, coachingmusical.net/Facebook también nos puedes encontrar. Y nada, para lo que necesiten, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en la próxima con más información para tu negocio musical. Chao.